Sufriste un accidente de trabajo, te atendieron por urgencias, te incapacitaron, te enviaron terapias e inclusive te vio un médico especialista. Pero meses después sigues con dolor, limitaciones y secuelas. Y aquí viene una pregunta clave. ¿Tienes derecho a una indemnización o incluso a la pensión? Ahora te voy a explicar cómo funciona el proceso de calificación de origen por un evento laboral, como lo es un accidente de trabajo. Quédate y te enseño qué debes hacer para no perder tus derechos. Proceso de calificación de origen y pérdida de capacidad laboral. Enfoque en accidentes de trabajo. Conocer tus derechos protege tu futuro. Primero veamos qué es la calificación de origen. Es el procedimiento médico legal que determina si un accidente o enfermedad tienen origen laboral o si es de origen común. Esto define qué entidad de la seguridad social, como son la ARL, EPS o el Fondo de Pensiones, deberá asumir la atención médica, incapacidades, rehabilitación, indemnización o incluso una pensión de invalidez. Muchos trabajadores creen que la ARL automáticamente inicia este proceso y pasan meses o años sin solicitarlo. Por eso, conocer este procedimiento es muy importante. Ahora veamos qué es la calificación de pérdida de capacidad laboral. Es un proceso médico y técnico donde un especialista en salud laboral evalúa las secuelas que dejó un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Aquí revisan la historia clínica, los exámenes, diagnósticos médicos, tratamientos, ayudas diagnósticas y la funcionalidad integral actual de la persona. En la calificación de origen y de pérdida de capacidad laboral, no solo evalúan si puedes mover una parte del cuerpo, también valoran cómo quedaron las capacidades físicas, funcionales, neurológicas, psicológicas y laborales del trabajador. La calificación no depende de la opinión personal del médico. Se realiza con base en el Manual Único de Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral establecido por el Gobierno Nacional. Con esto se determinan tres hechos muy importantes: el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, la fecha de estructuración y el origen, como es de enfermedad común o accidente o enfermedad laboral. La fecha de estructuración es la fecha con la que médicamente se considera que la persona perdió definitivamente parte de su capacidad laboral. Y esto es clave porque puede definir desde cuándo se reconocen las prestaciones económicas o una pensión. Y para responder a esta pregunta, ¿cuándo hay derecho al dinero? Debemos tener en cuenta la siguiente información. Si es de origen común y el porcentaje es de 49% o menos, no hay ningún resultado y no hay reconocimiento económico. Si es de origen laboral y el porcentaje es del 1 al 5% y no hay ningún resultado, tampoco hay reconocimiento económico. Cuando es de origen laboral y hay un porcentaje del 5 al 49,99% y hay un resultado de incapacidad permanente parcial, la entidad pagadora sería la ARL de una indemnización. Si es de origen común y es igual o mayor al 50% y el resultado es una invalidez, hay una pensión que la pagaría el fondo de pensiones. Y cuando el origen es laboral y el porcentaje es igual o superior al 50%, el resultado de invalidez es una pensión que pagará la ARL. El porcentaje es importante, no hay que dejar la calificación al azar. Y es importante saber que el valor de la indemnización no depende solamente del porcentaje, también influye el salario que esté devengando el trabajador, el ingreso base de liquidación con el que se pagan los aportes y el porcentaje final calificado. No toda lesión genera pensión y no toda secuela genera indemnización, pero este porcentaje puede cambiar completamente la vida de cualquier trabajador. Y ahora miremos la diferencia entre calificación de origen y calificación de pérdida de capacidad laboral, porque muchas personas confunden estos dos procesos. En el lado izquierdo tenemos la calificación de origen, y ahí se define si el evento es laboral, como una enfermedad o un accidente de trabajo, y común, mientras que la calificación de pérdida de capacidad laboral determina qué secuelas quedaron, qué porcentaje de pérdida laboral existe y si hay derecho a indemnización o a pensión. Primero se define el origen y luego se evalúa la pérdida de capacidad laboral. ¿Quién puede solicitar la calificación? El inicio del proceso lo puede hacer el trabajador, la empresa, la
la EPS, la ARL o el fondo de pensiones. Muchos trabajadores no saben esto y esperan a que alguien más inicie el proceso, pero tú como trabajador puedes solicitarlo. ¿Y cómo se solicita? Normalmente se hace mediante una carta firmada solicitando la calificación. Debe incluir nombres y apellidos completos, tipo y número de identificación, correo electrónico, teléfono y dirección. Además, se debe de anexar esta documentación: la historia clínica completa, los exámenes, las ayudas diagnósticas y fotocopia del documento de identificación. Entre más completa sea la información, mejor será el proceso, porque si faltan documentos importantes, la calificación podría hacerse con información incompleta. Para este proceso se deben de cumplir con unos requisitos obligatorios. Estar afiliado en la fecha del evento, quiere decir al momento del accidente de trabajo. Estar en cobertura activa de la Seguridad Social, haber terminado la rehabilitación y tener mejoría médica máxima. Y para continuar en el proceso se debe tener en cuenta la línea del tiempo de la incapacidad. Es que casi nadie sabe que el proceso no siempre debe esperar hasta los 540 días. Si médicamente ya no existe posibilidad de recuperación, el proceso puede adelantarse antes, incluso aunque la persona continúe en tratamiento. Entonces debemos tener en cuenta los tiempos importantes en las incapacidades. Del día 1 al 180, la EPS o la ARL pagan las incapacidades según sea el origen. Antes del día 540, si existe un concepto desfavorable de rehabilitación y no hay posibilidad de recuperación, debe iniciarse la calificación de pérdida de capacidad laboral. Y si el trabajador llega al día 540 sin un dictamen definitivo, la EPS puede continuar pagando las incapacidades al 50% mientras se define la situación. Por esto es importante que antes de los 540 días te citen a la valoración médica funcional y allí un médico especialista evalúa cómo quedaste físicamente, qué limitaciones tienes y qué secuelas quedaron. Inclusive pueden solicitar exámenes adicionales, interconsultas o valoraciones especializadas. Y en este caso hay que tener en cuenta algo muy importante: si se solicitan más exámenes, el proceso no continúa normalmente. Los tiempos se suspenden hasta entregar la información solicitada o los nuevos exámenes médicos. Y hay que tener en cuenta que hay un peligro sobre los documentos incompletos. Si no llevas los documentos completos, muchos pierden aquí, porque si no entregas la historia clínica completa, exámenes o ayudas diagnósticas, pasados los 45 días pueden calificarte con la información que tengas disponible y eso puede afectar seriamente el resultado final del dictamen. ¿Qué pasa si no asistes? Si no puedes asistir a la valoración médica, normalmente puedes solicitar reprogramación, pero si no asistes y no justificas, el proceso puede cerrarse, puede inclusive iniciar nuevamente el proceso e incluso podrían suspender pagos de las prestaciones económicas. Y en este punto del proceso, ¿cuánto demora el dictamen? Si no solicitan más pruebas, aproximadamente 30 días después de la valoración, pero si piden exámenes adicionales, el proceso se suspende hasta entregarlos y luego vuelven a correr los tiempos. Y miremos la anatomía del dictamen. ¿Qué se informa? En este documento, el peso, que es el porcentaje de la pérdida, define tu compensación. La realidad, las secuelas calificadas, tu estado físico que está documentado. El tiempo, la fecha de estructuración de cuándo inició la pérdida. Y el responsable es el origen. Define si paga la ARL o el fondo de pensiones. Y aquí viene tu decisión. Si no estás de acuerdo, tienes 10 días hábiles para controvertir el dictamen. Puedes solicitar Junta Regional de Calificación de Invalidez y si persiste tu inconformidad, puedes requerir la Junta Nacional. Las juntas pueden modificar el porcentaje, cambiar el origen, confirmar o revocar el dictamen. Mientras el caso se encuentra en controversia, el proceso de liquidación y pago puede suspenderse hasta que exista un dictamen en firme. Y si tu decisión es de aceptación, entonces pasan 10 días sin reclamar y luego pasa a la liquidación. ¿Y qué significa que el dictamen quede en firme? Si pasan estos 10 días hábiles y nadie presenta una reclamación, el dictamen queda en firme y desde ese momento ya puede iniciarse la liquidación económica correspondiente cuando es superior al 5%.
ya sea la ARL o el fondo de pensiones, inicia formalmente el proceso de liquidación y pago de tu reconocimiento económico. Es clave saber cuánto demora el pago. Las indemnizaciones normalmente se liquidan aproximadamente dentro de los 30 días posteriores a la aceptación o firmeza del dictamen. El pago generalmente se hace por transferencia bancaria y si existe pensión de invalidez, primero debe realizarse el proceso de legalización pensional. Muchos trabajadores sobreviven al accidente, pero pierden sus derechos por desconocer este proceso. Y en temas de calificación de origen y pérdida de capacidad laboral, el desconocimiento puede costar dinero, tratamientos, indemnizaciones y hasta una pensión. Infórmate, pregunta y actúa a tiempo. Un dictamen define más que un porcentaje, define tu futuro. Y si quieres entender cómo funciona este mismo proceso, pero cuando el origen es de enfermedad común y no de un accidente laboral, ya tengo un video completo explicándolo paso a paso. Te dejo el enlace aquí en la descripción y en la etiqueta para que vayas a verlo. Pero muchas personas creen que es igual, pero no. La realidad es que cambian los responsables, los pagos e incluso el reconocimiento económico. Porque conocer este proceso puede evitar errores, pérdidas económicas y vulneración de los derechos. ¿Conoces a alguien que tenga un caso parecido? Comparte este video. Gracias por estar aquí y recuerda que Ecosistema SST es seguridad que informa y conocimiento que protege tu vida.